¿Me puede acompañar a Romanos capítulo 4, verso 17 al 21, por favor? Romanos capítulo 4, verso 17 al 21. Pablo viene hablando un poquito al respecto de la fe y obviamente trae el ejemplo de nuestro padre Abraham para él poder hablarle a la iglesia con respecto a lo que había sucedido de antelación con Abraham, que también era un ejemplo para nosotros. En el verso 17 de Romanos 4 dice el apóstol Pablo: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Hablamos ahí, Pablo cita Génesis 15, Génesis 17, la cual Dios le había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así será tu descendencia. Y dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, y dice siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero dice, plenamente convencido de que era poderoso, que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Así que Abraham pasó este proceso de fe en la cual queremos explicar en esta noche cómo fortalecer nuestra fe o fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Lo primero que encontramos en la palabra es cuando Dios le dice, te he puesto por padre de mucha gente. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, y Abraham debería agarrarse de esa promesa para creer por Dios. Y esa era una parte que había bendecido la vida espiritual de Abraham en el contexto de que Abraham venía de Ur de los Caldeos, venía de ser un idólatra, su padre confeccionaba ídolos y de repente Dios se le aparece y le dice, sale de tu tierra, de tu parentela, y le da esta promesa poderosa. Abraham estaba casado, no tenía descendencia, no tenía hijo, quizás por la esterilidad de la matriz de Sara, pero él de alguna otra manera fue impactado por la promesa que Dios le entregó al momento de él salir en obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. Así que Dios le dio una promesa. Esa promesa cambió la vida de Abraham sobrenaturalmente, pero Abraham tuvo que creer esa promesa. El hecho de que Dios te dé una promesa no quiere decir que se va a cumplir solamente porque Dios te la diga. Dios te da una promesa y es poderoso y te impacta y transforma tu corazón, pero tú tienes que creer esa promesa, cueste lo que cueste. Y ahí es donde vamos a aplicar un poquito este contexto en el cual leímos en Romanos 4, 17 al 21. Ahora, Abraham primero tenía que pasar por la fase de creer que Dios lo podía hacer con él. ¿Por qué? Dice la Biblia que Abraham ya era de casi 100 años, ya era anciano, su esposa también era anciana, y Dios le promete algo que quizás para la gente puede ser incoherente, ilógico, algo que no se puede producir. Obviamente los dos estaban ancianos y ya no había algún tipo de esperanza que él tuviera un hijo. Pudiera tener esperanza de que iba a vivir largo, pero no había esperanza, y Dios le da una promesa poderosa que Abraham tuvo que creerla de tal manera que Dios le tenía que dar primeramente vida a él, que ya estaba, como dice la palabra, casi como muerto, su cuerpo ya estaba deteriorado, y Dios tuvo que llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, Abraham era un recipiente, la cual Dios le estaba prometiendo algo poderoso, pero Abraham tenía que creer en la promesa y también tenía que creer que él podría ser el instrumento para que esa promesa se llevase a cabo. Muchas veces no podemos creer que Dios lo pueda hacer con nosotros. Y quizás no somos tan viejos como Abraham, pero no vemos la posibilidad de que Dios pueda cumplir esa promesa en nuestra vida. Lo mismo le sucedió a Abraham. A Abraham yo me imagino que le decía, Señor, ya yo estoy anciano, ya yo no puedo. ¿Por qué tú me pones a mí en estas labores? ¿Cómo tú vas a abrir el vientre de mi esposa Sara, que ya está
estéril, que ya está vieja, anciana, y ¿cómo tú me vas a poner en esta ocasión a hacer este tipo de actos y menesteres para que de alguna otra manera tú puedas cumplir esa palabra en mi vida? Y tenemos que verlo desde este punto de vista, en la cual Dios no necesita tener un instrumento excelente o en óptimas condiciones para Él cumplir su promesa. Dios siempre va a elegir a vasos frágiles, a gente que no son capaces delante de su vista. Primero los capacita, los vuelve capaces y después Él cumple la promesa a través de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Eso fue lo que tuvo que creer Abraham. Primeramente, que Dios lo había justificado, que él podía creerle a Dios, que él podía llamar las cosas que no son como si fuesen, que él podía decirse a sí mismo: yo voy a ser padre de mucha gente, yo voy a tener muchos hijos, mis hijos van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham tuvo que también confesar esa promesa. Abraham tuvo que creer la promesa, internalizarla y también creer que Dios lo podía hacer a través de su vida. Y hoy vemos, cada vez que nace un judío, Dios está cumpliendo la promesa que le hizo al creyente Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, Él es fiel y justo para cumplirlo en nuestra vida, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Abraham no solamente tiene que considerar y pasar esa etapa de fe al creer que él podía ser el instrumento de Dios para cumplir esa promesa, sino que también tenía que lidiar con su esposa, que dice que su vientre ya estaba cerrado, era estéril y también era anciana. Muchas veces, yo puedo poner el ejemplo mío, para mí no que es fácil, pero es fácil cuando eres tú solo el que tiene que pelear para que se cumpla la palabra. Pero no es tan fácil cuando te toca incluir a otras personas que no tienen la misma clase de fe, ni esa fe aguerrida para creer que Dios lo puede hacer. Yo me imagino que Abraham tuvo que de alguna otra manera fortalecer a su esposa en fe, decirle: tú vas a ser la mujer y que vas a dar a luz un hijo, tú vas a ser la madre de mucha gente. Abraham quizás para él era fácil, pero para su esposa no. Él tuvo que de alguna otra manera ver cómo la muerte en su cuerpo era resucitado a través de la fe y la promesa que Dios le había dado. Dice la Biblia en Efesios 2:1 que dice que aquellos que son muertos por transgresiones y pecados a través de la muerte en la cual nos da el pecado, nos da las transgresiones, somos casi ya como muertos. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y a los muertos les da vida. A los que no parecen, los hace que de alguna otra manera sean el canal de bendición para que puedan dar a luz ese milagro y Dios lo puede utilizar como un instrumento de bendición. Abraham tuvo que lidiar con su propia incredulidad y también con la incredulidad de su esposa. Y muchas veces nos toca a nosotros como padre de familia o como cabeza de hogar, o usted como su esposa, usted está creyendo pero su esposa no está creyendo como usted, y eso hace como un contrapeso. Usted tiene que tratar de que también los dos puedan creer de la misma forma y comenzar a creer por la promesa que Dios le ha dado a su corazón. Tenemos nosotros la responsabilidad de también compartir la promesa con nuestra familia y que ellos puedan ser parte de la creencia y de la fe que estamos esperando en Dios. Usted como esposo no puede estar creyendo por la derecha y su esposa por la izquierda. O sus hijos están creyendo por una cosa y usted está creyendo por otra cosa. Usted tiene que hacer parte a su familia de que este es el objetivo, esta es la promesa y por esto vamos a creer. Por esto vamos a avanzar. Y Abraham tuvo que lidiar con esa situación. Él tuvo que creer que Dios le podía dar vida a los muertos, que Dios podía resucitar todo su cuerpo, toda su energía humana, física, varonil, para él poder ser el instrumento de bendición y poder que Dios cumpliera la promesa en su vida. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra la esperanza que Dios le había puesto por delante, pero la esperanza también que él tenía en su propio cuerpo. Y muchas veces nosotros estamos batallando con nuestra propia autoestima. No creemos que somos capaces, o no creemos que podemos a la talla, o queremos darnos por vencidos porque consideramos nuestra esperanza. Señor, ¿cómo tú vas a hacer de este cuerpo? ¿Cómo tú vas a hacer de este matrimonio? ¿Cómo tú me vas a levantar? ¿Cómo tú vas a hacer que yo en esta condición pueda ser el instrumento en las manos tuyas para cumplir tu promesa? El poder de dar vida
fue evidente en la vida de Abraham. Dios tuvo que resucitar a Abraham para que él pudiera en alguna otra forma, junto con su esposa, dar a luz a un hijo que era el hijo de la promesa. Tú tienes que unirte con tu esposa, tienes que unirte con tu familia, a creer por lo mismo para que den a luz el milagro. Y ahí va a haber más fe y va a haber más energía y Dios va a tener que lidiar contigo. Hay muchas cosas en ti que están muertas. Hay gente que no tiene esperanza, hay gente que no tiene visión, hay gente que no tiene una meta por delante. Dios tiene que resucitar esas cosas en ti para que tú puedas creer, para que tú puedas visionar y para que tú puedas avanzar y alcanzar todo lo que Dios te ha prometido. Existe una generación que ha dejado de creerle a Dios. Existe una generación que ha dejado de visionar las cosas grandes que Dios tiene por delante. Existen personas que han dejado de ver la posibilidad que existe en Dios para poder alcanzar la promesa. Y Dios tiene que resucitar esos sueños, esas ganas de conquistar cosas grandes, esas ganas de ser gente de instrumento en la mano de Dios para hacer bendición a las otras personas. Dios tiene que resucitar esos sueños, esos anhelos que quizás desde niño estaban ahí puestos y tú querías ser alguien en la vida y tú querías estudiar o tú querías superarte, pero en algún momento la incredulidad y la falta de fe apagaron eso que Dios había puesto delante de ti. Dios tuvo que resucitar en Abraham la fe para creer por su propia promesa. Dios tiene que resucitar la fe en nosotros para seguir batallando y pensando en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No podemos desviarnos. Por eso fue evidente en la vida de Abraham el poder para dar vida a las cosas que están muertas. El ejemplo de Abraham lo podemos tener para nosotros en nuestra vida. Abraham tuvo que creer por el milagro que se llamó Isaac. Pero aquí quería detenerme un segundo porque muchas veces, y perdone que dé el ejemplo de una forma tan pictórica, pero no sé cómo hacerlo de otra manera. La gente piensa que porque Abraham tuvo fe, Dios lo hizo todo por él. Dios te da una promesa y tú estás ahí en tu casa esperando que la promesa llegue y digas, hello, aquí estoy, ven, ya hice todo por ti. Vuelvo y repito, perdonen lo que quizás la expresión pictórica que voy a decir, pero Abraham, para cumplir la promesa, tuvo que tener relaciones sexuales con su esposa. Usted se imagina dos viejitos tratando de tener hijos. Da risa. Pero en comparación a nosotros, quizás tú no tengas que hacer eso, pero eso equivale al esfuerzo, oye esto, que tú tienes que hacer para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. La fe no es falta de esfuerzo. La fe más el esfuerzo que tú pongas, más el empeño que tú pongas, da los milagros. Dios no hace todo por ti. Dios te da la promesa, Dios te da la fe, pero tú tienes que forzar para alcanzar esa promesa. Yo no sé cuántas veces Abraham tuvo que acostarse con su esposa. Usted se imagina a Abraham en ese momento creyendo que Dios tenía la posibilidad de darle un hijo. No, la Biblia no lo dice, no sabemos cuántas veces los intentaron. No sabemos cuántas veces fracasaron. No sabemos cuántas veces Abraham dijo, yo no voy a hacer nada si ya yo estoy viejo, ya yo estoy muerto. Pero Dios le había dado una promesa y Abraham se esforzó a alcanzar lo que Dios le había prometido. Y eso nos da como testimonio a nosotros que tenemos que esforzarnos y no podemos abandonar la carrera de la fe hasta alcanzar la promesa que Dios tiene por delante. Mi hermano, hay que esforzarse para alcanzar la promesa. La fe no es vagancia, la fe no es dejar de hacer las cosas que tenemos que dejar de hacer, no. La fe es creer, pero esforzarte y alcanzar la promesa. La fe es pararte temprano y ser diligente para alcanzar la promesa. La fe te da la posibilidad de creer, pero también te exige que tú te esfuerces en Dios, que tú te seas diligente, que tú seas un hombre visionario o una mujer visionaria en Dios. No podemos dejar de creer ni tampoco dejar de tener fe en las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida. Abraham tuvo que tener relaciones sexuales con su esposa y confiar que de eso iba a producir un milagro. ¿Cuántas veces tú has intentado y quizás has fracasado delante de tus ojos? ¿Cuántas veces tú has ido al banco y no te aprueban la casa? ¿Cuántas veces tú has tocado la puerta y no consigues trabajo?
¿Cuántas veces Abraham tuvo que tener relaciones para él creer que Dios podía darle un hijo? A veces no tocamos estos temas porque son vergonzosos, pero es lo que Abraham tuvo que hacer. No es que el ángel se le apareció a Sara y le dijo, en tu vientre va a concebir un hijo. No. Abraham tuvo que pasar por el proceso humano que quizás ya en su edad él había pasado y lo había desestimado por completo. Hay cosas que tenemos que volver a hacer nuevamente. Tenemos que volvernos a esforzar en la oración. Tenemos que volvernos a esforzar en el ayuno. Tenemos que volvernos a esforzar en la vigilia. Tenemos que volvernos a esforzarnos en la lectura de la palabra. Y irónicamente, cuando hacemos la vigilia, cuando hacemos los ayunos, es donde menos gente viene a la iglesia. Queremos milagros, pero no queremos esforzarnos. Queremos la respuesta del cielo. Queremos a nuestro Isaac, pero no sumamos a ese milagro, a ese proceso, nuestro esfuerzo. Era la única manera que Abraham podía conseguir ese milagro. Era a través de la fe, pero a través de también el esforzarse en sus propias fuerzas. Todos los creyentes tienen que creer, pero también tienen que obedecer. Mi hermano, hay cosas que tú te podrías evitar solamente obedeciendo a lo que Dios te ha dicho. Porque hay gente que dice, tengo una promesa, pero no obedece. No pone en acción esa fe. Porque obviamente la obediencia es fe en acción. Dios te dijo, haz esto. ¿Y por qué queremos doblegar a Dios para que Dios cambie su decisión? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios te prometió algo y tú tienes que obedecer, poner esa fe en acción creyendo que esa promesa se va a cumplir y tú tienes que obedecer. Dios te mandó a hacer algo, hazlo sin preguntar por qué. Abraham, Dios le dijo, sale de tu tierra y tu parentela. Abraham no le dijo, ¿para dónde me vas a llevar? Yo no me voy a salir de aquí, yo tengo una familia, no tengo hijos, quiero que me muestres a dónde tú me vas a llevar, dame plata primero para poder salir. No. Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Y quizás a tus ojos eso es irresponsable. ¿Cómo yo voy a irme del lugar donde estoy sin saber a dónde voy? Bueno, pero Abraham fue obediente. Y obediencia es fe en acción. Y tenemos que seguir en la pisada al creyente Abraham, porque dice que su fe le fue contada por justicia. Esa es la misma clase de fe que tú y yo tenemos que tener, porque mi hermano, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Fe sin obediencia no es obediencia. Tampoco existe ninguna clase de fe en la cual tú no tienes que obedecer. Siempre cuando Dios te demanda algo de ti a través de una promesa, tienes que obedecer. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Tienes que comenzar a caminar de acuerdo a la promesa, obedeciendo solamente lo que Dios te ha mandado a hacer. Vuelvo y repito, obediencia es fe en acción. Tú tienes que dar el paso, no te puedes quedar quieto, la fe no se queda quieta. La fe toma el riesgo de acuerdo a la promesa. Dios te dijo, tírate. ¿Quién te va a apañar? Dios es el responsable. Él me dijo, tírate. Es como el cuento que había un alpinista subiendo una montaña, hacía mucho frío y de repente se quedó trabado en la montaña, en la mitad de la montaña. El alpinista comenzó a orar y dijo, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Le dijo, como dicen algunos panameños, Señor, si tú me sacas de aquí te voy a servir mañana. La gente siempre cree que prometiéndole esas cosas Dios va a resolver la situación rápido. Señor, si tú me sacas de esta mañana, soy el primero que estoy en la iglesia. Voy a ir todos los domingos, ya no voy a faltar más. Y dice que él orando, el alpinista en la montaña, trabado a la mitad de la montaña en una tormenta de nieve, dice que él oyó la voz del Señor que le dijo, tírate. Señor, ¿cómo me voy a tirar? Mándame un helicóptero, mándame gente que me busque, un ángel, una nube, mándame algo. Dice que él oyó nuevamente al Señor, tírate. Señor, pero ¿cómo me voy a tirar? El Señor le dijo una tercera vez, tírate. Y el hombre se congeló. A la mañana siguiente, cuando pasó la tormenta, debajo de él había una cueva.
Pero como no obedeció, porque no veía, no pudo ser salvo. Así son las promesas del Señor. En el momento que tú menos esperas, donde están todo oscuro, dice que las promesas del Señor son como las estrellas del cielo. Cuando está la noche más oscura, donde las estrellas más brillan. Es ahí donde tenemos que aferrarnos a la promesa, aunque veamos que la noche está muy oscura. Aunque veamos que no hay solución, tenemos que aferrarnos a esa promesa y creer que Dios es capaz de cumplir lo que Él ha prometido. Yo no tengo duda de que el Señor es capaz de cumplir lo que Él ha prometido. La situación está en nosotros. El problema está en nuestro corazón, que no creemos que Él es capaz de hacer. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador, retribuidor de aquellos que le buscan. El problema siempre reside en nuestro corazón, que no cree a Dios. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obediencia no es fe. La obediencia es fe en acción. Tenemos que corregir este síntoma de no creerle al Señor. No podemos permitir en nuestra vida incredulidad. Existe mucha incredulidad en nuestra vida. Irónicamente creemos más las cosas del mundo que la palabra del Señor. Y no puede ser así. ¿Por qué? Porque la incredulidad mata la fe. Y en algún momento tenías fe, le creías al Señor, pero llegó la incredulidad a tu vida. Te tocó la puerta y comenzaste a dudar. Y comenzaste a divariar en tu pensamiento, en lo que Dios quería hacer en tu vida. Y de repente se fumó la fe. Tenemos que corregir esa incredulidad en nuestra vida. Ahora, Abraham desarrolló un carácter en la fe. Y dice la Biblia, y no se debilitó al considerar su cuerpo. Quiero que usted subraye esa palabra, su cuerpo, que ya estaba casi como muerto, siendo ya de 100 años o la esterilidad de Sara. La Biblia dice que Abraham no se debilitó. La fe de Abraham se fortaleció porque él no consideró su cuerpo. Y aquí está la clave de la vida de Abraham. Abraham nunca consideró que su cuerpo, oiga esto, era un obstáculo para que Dios cumpliera su palabra. Abraham, la Biblia dice, está clarita, que no consideró su cuerpo. La pregunta en esta noche, ¿qué tú estás considerando que debilita tu fe? Porque dice la Biblia, y no se debilitó al considerar. O sea que cuando tú consideras, te debilitas en fe. ¿Estás tú considerando el problema? ¿Estás tú considerando el divorcio? ¿Estás tú considerando las cosas malas? ¿O te estás enfocando y fortaleciendo en Dios? Tenemos que fortalecer nuestra fe, pero no considerando las cosas que nos pasan. Mi hermano, todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero la Biblia dice que Abraham no consideró su cuerpo. No podemos considerar más los problemas que las promesas del Señor. En vez de Abraham considerar su cuerpo, Abraham consideró que era fiel y justo quien había prometido. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea que cuando Abraham hacía un acto creyendo que Sara iba a quedar embarazada y no quedaba, Abraham decía, gloria a Dios, tú vas a cumplir tu palabra. Y aunque él veía su cuerpo y decía, ya no puedo más, no aguanto más, me duele todo el cuerpo, pero Abraham decía, gloria a Dios, Dios va a cumplir su palabra, Dios es fiel y justo, Dios es capaz de cumplir su palabra. Él, al darle gloria a Dios, fortalecía su fe. Todo lo contrario, cuando te quejas y crees la incredulidad, debilita tu fe. Cuando consideras el problema, cuando consideras la circunstancia, viene un debilitamiento en tu fe. Porque estás considerando la situación o la prueba. Vuelvo y repito, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba casi como muerto. ¿Cuántas cosas están muertas en nuestra vida? ¿Cuántas cosas tú le dices, Señor, yo sé que tú no vas a cumplir esta palabra? No. Tampoco consideró la esterilidad de su esposa. Yo no sé si Abraham le decía, Señor, esta esterilidad de mi esposa es chichapiña para ti. Esto que yo estoy viejo, tú me puedes energetizar una noche y me das las fuerzas para yo poder hacer lo que me corresponde hacer.
Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa del Señor. ¿Cuántas veces, mi hermano, el diablo pelea cuando Dios te da una promesa? Cada vez que el Señor te da una promesa, el Satanás va a venir con incredulidad. No tienes ninguna promesa, el diablo no va a tocar tu vida. Pero cuando tú lees la palabra del Señor, cuando tú te inyectas de fe en la palabra del Señor, vas a tener al diablo tocando tu vida con incredulidad. ¿Cuántas veces el diablo se le rió a Abraham? Eres estéril, no puedes, no tienes hijos, Dios no va a cumplir esa promesa. Uy, tú estás viejo, ya el tren pasó, mírate cómo estás canoso. ¿Quién te va? ¿Tú crees que Sara te va a dar un hijo? Por favor, mentira. Abraham tuvo que batallar con esa incredulidad en su mente. Pero no, lo que me impresiona es que Abraham no dudó la promesa del Señor. O sea que Abraham siempre consideró que Dios era capaz de cumplir esa promesa. Ese es el punto que tenemos que llegar, que siempre podamos considerar que Dios es fiel para cumplir su palabra. Tenemos que llegar a un momento en el cual nunca dudemos de la promesa. No podemos dudar de la promesa es fiel, la promesa se va a cumplir. El problema está en nosotros en creer la promesa. Dice, sino que se fortaleció en fe. Diga conmigo, fortaleció en fe. Hay gente que tiene que ser fortalecida en fe, levantando la fe en alto, comenzando a adorar al Señor, comenzando a orar y decirle, Padre, yo sé que tú vas a cumplir la promesa. Padre, yo sé que tú eres fiel y justo. Padre, yo sé que tú eres un Dios bueno y tú me vas a dar juntamente con la prueba la salida de esta tribulación. Tenemos que darle gloria a Dios y dejar de quejarnos. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que plenamente convencido. Una cosa es no tener duda, otra cosa es que tú estés plenamente convencido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham fortaleció su fe. Y en esta noche Dios quiere fortalecer nuestra fe. Había un gran hombre de Dios que se llamaba Charles Spurgeon. Le llamaban el príncipe de los predicadores. Y él decía que cada vez que él veía, que siempre él veía él era maestro, era pastor, siempre él veía dentro de sus miembros de su iglesia o los líderes o los maestros de su iglesia, siempre él veía gente debilitada en la fe. Y él decía esto: si tú ves a un maestro, si tú ves a un pastor, si tú ves a alguien dudando o teniendo miedo de la promesa del Señor, no le tengas lástima, repréndelos. Porque muchas veces cuando vemos a la gente, mi hermanita, ¿qué le está pasando? No, es que estoy pasando una prueba. Ay, te acompaño en tu dolor, mi hermana. Cuéntame lo que estás pasando. Ay, es terrible. Eso es peligroso, hermana. Nadie sale de esa situación. Le cogemos lástima al problema de la hermana. Nos unimos con la incredulidad de la hermana. Es más, recibimos también de su incredulidad y vamos a la casa lleno de incredulidad, de la misma incredulidad que tiene el hermano. No, mi hermano, este hombre de Dios decía, no le tengas lástima, repréndelos para que ya dejen de andar en la tierra de la duda y comiencen a caminar de acuerdo a la palabra que Dios ha dicho. Que el desánimo se vaya, que el miedo se vaya y saquen de su espíritu la fuerza para creer nuevamente por la promesa. Imagínense si comenzamos a aplicar este principio de este hombre de Dios. Cuando tú ves a alguien en desánimo, tú lo reprendas. En pocas palabras, tú ves a alguien, oye, reprende ese desánimo en el nombre de Jesús. Dios es capaz de hacer esa promesa. Dios te puede sanar, Dios te puede levantar, Dios te puede prosperar. Ese negocio va a salir adelante, esa tribulación tú la vas a pasar. Esa es una forma de reprender a alguien y animarlo a que salga de esa incredulidad. No podemos comulgar en la misma incredulidad que las personas tienen. Yo espanto rápido la incredulidad en mi vida y en las personas que yo veo. La gente duda demasiado. Tiene miedo.
Y que yo no sé si el Señor me va a bendecir, porque usted no sabe de dónde yo vengo. Y tú tampoco sabes de dónde yo vengo, pero yo no estoy considerando de dónde yo vengo, yo estoy considerando hacia dónde yo voy. Y que pastor, usted viera que ayer lo que pasó, y yo no sé si, Señor, mi hermana, sacúdase de esa incredulidad. Si cometió algún pecado, un error, arrepiéntase, y Él es fiel y justo para perdonarlo. Límpiese su pecado con la sangre de Cristo. Levántese y comienza a caminar de acuerdo a lo que Dios le ha prometido. Cuando usted va caminando por ahí por la calle, usted se resbala, usted no se queda ahí en el suelo a revolcarse con el suelo. No. Lo primero que usted hace es ver si alguien lo miró, porque usted no quiere pasar pena. Y lo segundo que hace es levantarse rápido y sacudirse para que nadie se dé cuenta que se cayó. Bueno, la misma acción tenemos que tener en la iglesia y con respecto al Señor. Nos caímos, levántese de una vez. No se queda ahí en el suelo, Señor, soy una cucaracha, Señor, envíame para el infierno de una vez porque no soy digno. No. Levántate de una vez, límpiate con la sangre de Cristo, ponte a caminar de nuevo, comienza a buscar al Señor nuevamente y comienza a caminar de acuerdo a lo que el Señor te ha prometido. Pero no podemos quedarnos en el suelo para darle lástima a la gente. Como los que están por ahí, dame una monedita, hermano. Y claro que podemos estar pasando por algún tipo de prueba, pero tenemos que tener siempre la actitud correcta de acuerdo a la fe que tenemos por dentro. Tu actitud habla de la fe que tienes. Hay gente que tiene fe en lo malo, fe en lo pésimo. Siempre son pesimistas. Todo está mal, nada va bien, no hay esperanza, estamos hundidos. Tú hablas con ellos y pareciera que, no sé, que están vomitando infierno. Incredulidad, falta de fe. Yo no digo que tengamos confianza en el sistema de este mundo, yo digo que tengamos confianza en el reino de Dios. Mi hermano, a mí la verdad, obviamente voy a salir a votar, pero a mí me tiene sin cuidado quién llegue o quién no llegue. Porque yo sé que ya en el cielo está uno sentado en el trono. Yo dependo de ese reino y no dependo de las circunstancias que pueden pasar. No dependo de las circunstancias, dependo de del que ya está sentado en su trono. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono. Eso fue el profeta Isaías, le dijo, yo todavía sigo reinando, yo todavía sigo siendo rey, yo todavía sigo comandando la tierra. Pero no podemos unirnos a esta incertidumbre, a esta incredulidad que existe. ¿Por qué? Porque Dios siempre te bendecirá de acuerdo a la fe que tengas. Si tú no has recibido algo de parte del Señor, es porque no estás teniendo la fe correcta para recibirlo. Pero repito, Dios siempre nos bendecirá de acuerdo a la fe que tú tengas. Tienes fe en lo malo, te va a venir lo malo. Tienes fe en lo bueno, te va a venir lo bueno. Tienes fe que vas a salir adelante, vas a salir adelante. Tienes fe que vas a retroceder, vas a retroceder. Tienes fe en que todo te va a salir mal, todo se va a salir mal. Tenemos que cambiar la perspectiva de nuestra fe y ponerla de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Mateo 9:29, entonces les tocó los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Jesús tenía el poder para sanar, pero actuaba en base a la fe de cada persona. Dios tiene el poder para sanarte, Dios tiene el poder para prosperarte, pero Él actúa a base de la fe que tú tengas. Dios no va a hacer nada a menos que tú creas que Él lo puede hacer. Jesús nunca sanó a nadie que no tenía fe. Siempre Jesús le decía, conforme a tu fe se salva, conforme a tu fe se ha hecho, conforme a la fe, conforme a la fe, conforme a la fe. Esa es la gran lección de Jesús. Yo estoy actuando a base de la fe que tú tienes en mí o en el poder que yo tengo. Alguien me ha tocado, poder ha salido de mí. Señor, estaba yo tocando el borde de tu manto. Hija, conforme a tu fe se secó la fuente que tenías. Al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto. Abraham en fe no miró las circunstancias, no miró su cuerpo, no miró la infidelidad, no miró lo que estaba pasando, miró la promesa de Dios. Mi hermano, la fe, oiga esto, te abre los ojos espirituales para ver la promesa de Dios. Para ver la promesa de Dios. Cuando alguien tiene fe, puede ver la promesa.
puede esperar la promesa. Yo estoy esperando la promesa del Señor. Yo estoy esperando lo que el Señor me ha prometido. ¿Por qué? Yo no estoy considerando lo circunstancial. Yo no estoy considerando lo que estoy pasando por el momento. Me da risa a veces. Algunos hermanos me dicen, pastor, hace falta esto. Yo digo, tranquilo, la próxima semana lo tengo. Y ahí a veces la gente me dice, yo no sé de dónde el pastor saca plata. De la fe. Porque yo creo que Dios sostiene lo que Él mandó a hacer. Yo nunca he visto a un McDonald's pobre. Porque el McDonald's tiene una corporación por encima que se le manda todos los recursos que ese McDonald's necesita para estar a la altura y el estándar de acuerdo a los estándares del restaurante. Yo tampoco nunca he visto a la embajada de Estados Unidos pidiéndole plata al gobierno de Panamá porque no tienen cómo pagar la luz. No, no. El gobierno de Estados Unidos sustenta su embajada porque eso habla de quién ellos representan. Lo mismo ocurre en la iglesia. Si estamos en la iglesia y Dios mandó a abrir esta embajada, de ahí arriba tienen que sustentar todo lo que necesitamos acá abajo. Y lo vamos a ver y lo estamos viendo. Pero no podemos considerar lo circunstancial, lo pasajero, lo momentáneo. Tenemos que considerar la promesa. Dile que está a tu lado, no considere las circunstancias, considera la promesa. Tampoco, la Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Su fe no dudó, sino que su fe le dio gloria a Dios. Porque él permaneció firme en la fe. Tenemos que permanecer. Hay gente que tiene sueños grandes, pero no permanecen. Hay gente que tiene sueños y visiones grandes, pero no permanecen. Es una constancia, mi hermano, permanecer siempre en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo blanco, es blanco hasta que tú te mueras y va a ser blanco. ¿Por qué? Tienes que permanecer firme en eso que Dios te ha dicho. No podemos ser como el mar o como el viento que anda divagando siempre de aquí para allá. Tenemos que permanecer firmes. No dudar tan siquiera ningún poquito. Porque dice la Biblia, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía una convicción genuina dentro de sí que Dios iba a cumplir su palabra. Hermano, yo oro que cada uno de ustedes esté plenamente convencido de la palabra del Señor. No plenamente convencido en mí, no, plenamente convencido en la palabra del Señor. De que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Abraham tenía una convicción genuina, era una habilidad dada por Dios de que él creía la promesa. Y tiene que llegar a un punto donde tú creas la promesa, no importando lo que tú veas. Y mientras, oye esto, y mientras más cerca estás de la promesa, más circunstancias te levantarán. La gente, pero oye, Dios me prometió algo y ¿por qué todo se me ha cerrado? ¿Por qué todo se me ha puesto como que está a mi contra? Porque tienes una promesa. Y Satanás quiere que tú consideres lo circunstancial para que tú no llegues a obtener la promesa. Como no tenías una promesa, pareciese como que todo iba bien. Nada estaba trancado, nada se oponía. Pero cuando tienes la promesa y estás convencido de ella, todo el sistema del mundo se te va a oponer hasta que para que tú no consigas la promesa. Pero tú tienes que estar convencido aquí adentro. Oye esto, Satanás no puede desviar a un creyente que está convencido de la promesa del Señor. Satanás solamente puede jugar con tu mente cuando no hay convencimiento de lo que Dios te ha prometido. Él no puede jugar conmigo de que Dios no me puede sanar porque yo sé que Dios me puede sanar. Y ya yo he visto que Dios me puede sanar. Y yo lo he corroborado y lo seguiré corroborando de que Dios me puede sanar porque por sus llagas yo he sido curado. Es una convicción de adentro. No sé cómo expresarlo por una palabra, pero yo estoy plenamente convencido aquí adentro de que Dios lo puede hacer por mí. Tienes que fortalecerte, tiene que haber un convencimiento, tiene que haber una convicción plena dentro de ti de que Dios es capaz de hacer lo que te ha prometido. Abraham no tenía ni una pizca de duda de que Sara iba a concebir. Abraham estaba convencido de que Dios le daría una descendencia. La pregunta en esta noche, ¿estás tú convencido de lo que Dios te ha prometido? ¿Estás tú buscando fortalecer esa fe para alcanzar la promesa de Dios? No importa lo grande o pequeño que sea, tienes que fortalecer tu fe.
Y tú no fortaleces tu fe viendo Netflix o viendo novelas o viendo series o viendo nada. Tú fortaleces tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Séquese la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es la que trae la fe para fortalecer esa fe en esa promesa de Dios. Por eso los salmistas, cuando estaban pasando por algunas circunstancias, específicamente el salmista David, cuando Saúl lo quería matar, David estaba confesando: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que Él me va a pastorear. Yo sé que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me infundirás aliento. Tú me levantarás con tu callado. Tú me levantarás con tu justicia. Él confesaba y oraba de acuerdo a la fe que él tenía por dentro. Tú tienes que atacar el problema con la fe que tienes por dentro, no con tu percepción circunstancial. Abraham estaba convencido. Te pregunto, ¿es tu Dios pequeño? ¿Te ha dado una promesa pequeña? Dios es insignificante. Muchas veces nuestras acciones hablan como si eso fuera real. Actuamos muchas veces como si Dios fuera pequeño. Actuamos muchas veces como si Dios no fuera capaz de cumplir la promesa de nuestra vida. Caminamos y pensamos no creyendo y estando plenamente convencidos de que Dios es capaz de cumplir su promesa. Y lamento decírselos, pero tengo que decírselos. Existe mucha incredulidad en nuestras vidas. Debería ser no una manera fácil, como que es fácil, no. Debería ser algo en la cual tú puedas caminar siempre con la fe en alto. Pero hay gente que tiene la fe tirada por el suelo y están por ahí dudando acerca del Señor. Hay personas que no ven la posibilidad de una esperanza. Mi hermano, hay esperanza en Dios. Hay posibilidades en Dios. Dios puede cambiar toda tu circunstancia a tu favor. Dios puede cambiar ese designio. Dios puede cambiar esas cosas que están pasando para tu bienestar. Pero tenemos que creerle al Señor. Hay personas que nunca vieron a Jesús, pero estaban convencidos de que Jesús existía. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús físicamente? ¿Alguien aquí ha tocado sus manos? Pero ¿cuántos creen en Jesús? Entonces, ¿por qué tú le dices al Señor que tienes que ver para creer? Si tú nunca has visto a Jesús, pero crees en Jesús. Tú nunca has tocado a Jesús físicamente, pero crees que Jesús existió y que es el Hijo de Dios y que murió por ti y está sentado en la diestra del trono de Dios juntamente con su Padre. Creemos en Jesús y no lo hemos visto, pero cuando Dios nos da una promesa, le decimos al Señor: muéstrame para yo creer. No hay que ver, hay que creer la promesa. De la misma forma como creemos en Jesús, aunque no la hayamos visto con nuestros ojos, tenemos que creer la promesa, aunque no la palpemos todavía. Tenemos que estar plenamente convencidos. Mi hermano, la fe funciona. Vuelvo y repito, la fe funciona. La fe te levanta por dentro. Cuando tú llegas no a un nivel, a un estado, sino cuando tú llegas a estar totalmente embarazado de la palabra, preñado de la palabra, no hay forma, mi hermano, que alguien te doblegue tu vida. Tú te conviertes en un creyente invencible. No porque tienes fuerza de que eres invencible, sino porque tienes la fe de Dios, que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Hay muerte, tú puedes llamar vida. Hay enfermedad, tú puedes llamar salud. Hay pobreza, tú puedes llamar que Dios te supla todo de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. La fe te da la posibilidad de creer que Dios puede cambiar todas tus circunstancias. No podemos solamente pensar en siempre el diablo y siempre en lo malo y siempre en el rechazo, en el fracaso y que me va a ir mal. Nuestro Padre Espiritual siempre dice: ora por los enfermos. La gente dice: ¿y qué pasó si se muere? ¿Y qué pasa si vive? Nunca consideramos que puede ocurrir lo que Dios ha prometido. No es que yo no oro por ti porque yo no sé si Dios te va a sanar. Mejor le digo al pastor. Y el pastor también tiene que pensar que Dios lo va a sanar y creer que Dios lo puede sanar.
Mira cuánta gente yo he orado y nos ha sanado. Pero yo no me pongo a ver eso. Yo sé que cuánta gente yo he orado y a través de la fe en Dios, Dios los ha sanado. ¿Cuántas veces hemos orado y como que no hemos tenido respuesta? Pero ¿cuántas veces hemos orado y hemos tenido respuesta? Es que tenemos una lucha entre aceptar una cosa con la otra. Es que yo oré la vez pasada y Dios no me contestó. Bueno, sigo orando para que Dios te conteste o cambie la oración para ver si está orando mal. Dice Santiago, ustedes no tienen lo que piden porque piden mal. Yo me imagino ahí arriba a Dios oyendo nuestras clases de oraciones. Que Dios dice, no te puedo contestar eso porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo para tu placer. Estás pidiendo para tu egoísmo. Estás pidiendo para demostrarle a otro lo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo. ¿Cuánta gente se viste para que el vecino lo vea? ¿Cuánta gente quiere comprarse un carro para que la gente vea el carro que se compró? O sea, ni se compran algo para ellos disfrutarlo. Se compran algo para satisfacer la envidia de otros. No, Dios no puede contestar oraciones así. Dios contestará oraciones siempre que el plan de Dios esté inmiscuido en nuestra vida para poder ser de bendición a otras personas. Hermano, si Dios te bendice con una casa, convierte esa casa en un faro en medio de tinieblas. Invita a tu vecino para compartir la palabra o ora ahí, comparte la palabra. Que tu casa que Dios te regaló sea un canal de bendición para otras personas. Si no tienes un carro y Dios te da un carro, bueno, ahora dale el bote a la hermana que vivía cerca de ti. Me reía, el pastor Luis dice que fue a visitar una pareja nueva de la iglesia. Y lo llamó otra pareja también, que cuando estaba visitando a esta pareja, lo llamó otra pareja. Y se dio cuenta que la otra pareja vivía a 4 casas de la otra hermana. Ni ellos mismos que van a la misma iglesia habían reconocido que eran vecinos. Así nos pasa. No sabemos a quién podemos impactar con nuestra vida por la fe que Dios nos ha dado. Estamos tan concentrados en nuestra burbuja, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros deseos, muchas veces mundanos y egoístas, en vez de ser personas altruistas que comparten con otros. ¿Cuántas veces oramos para que Dios nos dé una fe y Dios nos bendiga para poder bendecir a otras personas? Dios te quiere prosperar, pero también Dios te quiere prosperar para que tú seas un canal de bendición para otras personas. No para que te lo comas todo. Esta clase de fe tiene que obrar para hacer realidad hechos. Por eso que mi hermano, nosotros, y le doy gracias a todos los hermanos que comparten y que están liderizando y que nos ayudan en esta parte, porque yo me di cuenta que no solamente podemos, Señor, yo oro desde aquí por los pobres, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. No, tenemos que darle algo tangible a la gente. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene nada que comer. Hay gente que viene y ha llegado gente que no tienen ropa, alimentos, comida. ¿Cómo yo le voy a orar por una persona y no lo voy a bendecir para que se coma algo? No importando qué la persona vaya a hacer con ese dinero, a mí no me interesa. Pero mi llamado es poder bendecir a las demás personas. Y por eso que tenemos aquí un grupo de personas que siempre andan repartiendo ropa, alimento y están atendiendo la necesidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta nosotros que no solamente es orar, es bendecir tangiblemente a las personas. Tú puedes orar por ellos y se van bien oradas, pero que también se vayan bien comidas, que también se vayan bien alimentadas, que también se vayan bien vestidas, o que tú puedas cambiar su vida por completo. Sería una irresponsabilidad, por lo menos yo lo veo así, orar por el pobre pero no ayudarlo con algún tipo de necesidad. Tenemos que tener una fe que obra con hechos. Abraham tenía una fe que veía hecho la promesa de Dios. Tú tienes que ver hecho la promesa de Dios. Yo me imagino que Abraham, cuando se iba a dormir, visualizaba a Isaac, veía cómo jugaba con Isaac,
¿qué voy a hacer con Isaac? Lo voy a llevar para aquí, lo voy a llevar para acá, lo voy a hacer conocer esto. O sea, él soñaba, él visualizaba con Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham veía la posibilidad de que Dios se lo iba a conceder. Porque la fe te da la capacidad para que tú veas la promesa cumplida. Si tú te concentras en ver la promesa cumplida, concéntrate algunos segundos o por menos un día que no tengas que hacer nada. Porque sabes que hay veces que la gente está muy ocupada, que no tiene ni oportunidad para leer la palabra. Tremendo. Pero un día que no tengas que hacer nada, que estás ahí aburrido o aburrida, comienza a soñar en las promesas del Señor. Comienza a verte prosperada, bendecida con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. Comienza a ver todas esas cosas y tú vas a ver cómo esa fe va a comenzar a crecer. Ay, pero pastor, usted lo dice porque cree que es fácil. No, mi hermano, no es fácil. No es fácil cuando tu cama tiene un spring que te sale y te puya en la espalda. Ah, para usted es fácil decirlo porque usted tiene cama. No es fácil, yo también pasé por eso. Yo dormí en la sala del cuarto de mi hermano. En la sala, en el piso, una sábana en el piso. Yo también he pasado por eso. Yo también he estado allí, pero de ahí Dios me sacó porque le creía al Señor. Yo también llegaba a la escuela y me sacaban porque mi mamá no había pagado la mensualidad y no podía hacer los bimestrales ni los exámenes. Y como era el primero en la lista, era el primero que sacaban. Me daba rabia, pero le creía a Dios y me gradué. ¿Por qué? Porque la fe te da la posibilidad de ver las cosas hechas. Hechas. Vete ahí casándote con el esposo que Dios te va a dar. Vete en tu casa. Ve la posibilidad. Pero pastor, yo vivo en un cuartito. No importa, ve la posibilidad. ¿Por qué podemos ver las cosas malas y no podemos ver las cosas buenas? ¿No será que tenemos más fe en las cosas malas y no en las cosas buenas? Dice la Biblia que Dios nos ha preparado cosas buenas para los que le aman. Dios la preparó, pero tú tienes que verlas con la fe. Hermano, yo veo matrimonios restaurarse. Yo veo hombres y mujeres viniendo y ser restaurados y convirtiéndose en instrumentos en las manos del Señor. Yo veo gente entrando, yo veo homosexuales entrando, yo veo borrachos entrando y son transformados por la palabra. Yo veo gente sanada, yo veo gente libertada, yo veo gente gozándose, riéndose. Yo no veo problemas, yo veo lo que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque he sido embarazado y preñado con la palabra del Señor. Y la palabra solo me da la posibilidad de ver lo que Dios va a hacer en tu vida. De ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Hagamos un ejercicio en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde usted está. No sé la circunstancia en la cual usted se encuentra, pero comience a mirar a través de la fe. Y si no puede mirar, dígale: Señor, dame la fe para tan siquiera imaginar. Dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Tú tienes el poder para verte en la promesa cumplida que Dios te ha prometido. Vete, comienza, imagínate por unos segundos, deja a un lado todo ese problema, toda esa falta de incredulidad y comienza a verte bendecida. No sé cuál sea el significado para ti de bendecida, pero comienza a verte de acuerdo a lo que Dios te ha prometido. Vete de pie, vete bien vestida, vete caminando, vete contenta, alegre, riéndote. Algunos dirán: wow, Señor, quiero ir a la playa. Mírate. No digas: no, que yo no puedo, estoy gordita, estoy gordito, estoy negrito. No digas nada de eso. Vete de acuerdo a lo que Dios te ha prometido. Y que esa imagen se quede grabada en tu mente. Y ahora di: Señor, yo creo eso. Yo creo eso. No abra los ojos. Cree lo que está en tu mente. Cree esa imagen que está ahí. Comienza a orar de acuerdo a esa imagen. Padre, yo oro por esta iglesia, porque yo sé que tú sanas. Yo sé que tú prosperas. Yo sé que tú levantas. Yo sé que tú bendices. Yo sé que tú libertas.
Yo sé que tú puedes cambiar cualquier circunstancia, cualquier tristeza, cualquier desánimo en gozo y en alegría. Yo sé, Padre, que tú puedes transformar la vida de cualquiera persona, Señor, de acuerdo a la fe que tengan por dentro, Señor. Yo creo que tú vas a bendecir a estos hermanos. Yo creo que tú vas a bendecir a estos hijos de esta casa. Yo creo, Padre, que tú vas a bendecir a Maranata Este. Yo creo, Señor, que tú nos vas a dar el terreno para esta iglesia. Yo creo, Padre, que gente que no conocemos correrá a nosotros por causa del nombre de Jehová, Señor. Yo creo sanidades, Señor. Yo creo las liberaciones, Padre. Yo creo la prosperidad, Señor. Yo creo la bendición, Padre. Yo creo, Padre, Señor, matrimonio restaurado. Yo creo las sanidades interiores, Señor. Yo creo, Padre, que tú vas a sanar la incredulidad, Señor. Que tú vas a estripar la incredulidad, Padre. Yo creo, Señor, que tú nos vas a dar la fe, Padre, para poder creer, Señor, para poder ver la posibilidad de todas las cosas que tú nos has prometido. Espíritu Santo, cambia nuestra imagen de nosotros mismos. Que nos veamos caminando de acuerdo a la promesa. Que nos veamos, Señor, caminando de acuerdo a lo que tú nos has prometido. Que nos veamos, Señor, no en base a lo circunstancial, sino en base a lo que tú nos has prometido. Abraham no consideró su cuerpo, que ya estaba casi como muerto. Tampoco tuvo duda de la promesa, sino que creyó que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Padre, yo sé que tú eres poderoso para hacer todo lo que tú nos has prometido. Pero a la misma vez, Señor, yo sé que la obediencia es fe en acción. En esta noche obedecemos a creer en lo que tú nos has prometido. Y no vamos a desmejorar por cualquier comentario o opinión de cualquier persona. Vamos a quedarnos en el nivel que tú quieres que nos quedemos, Señor. Vamos a creer por cosas grandes. Vamos a creer por cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Vamos a creer por la grandeza. Vamos a creer, Señor, que vamos a impactar a todo Panamá Este con la gloria del Señor. Vamos a llenar a cada rincón, a cada escuela. Vamos a salir de las cuatro paredes. Vamos a hacer eventos multitudinarios. Vamos a, Señor, a repartir más jamones que lo que hacemos. Vamos a repartir más juguetes de lo que hemos llegado, Padre. La gente conocerá, Padre, que hay una iglesia en victoria, que hay una iglesia, Señor, próspera, que hay una iglesia bendecida, que hay una iglesia, Padre, que no está buscando más nada, sino que solamente bendecir, porque más bienaventurado es dar que recibir, Padre. Que hay una iglesia poderosa que está creyendo por cosas grandes. Y yo oro, Padre, que esta misma fe esté en ellos para ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que tú has reservado para aquellos que te aman y te esperan en ti, Padre. Señor, rompe incredulidad, rompe la baja autoestima, rompe la falsa imagen que tenemos nosotros mismos y comienza a crear esa imagen de acuerdo a la promesa. Que vienen cosas grandes. Que se rompe todo espíritu de pobreza e incredulidad. Que se rompe todo espíritu que nos limita a pensar mucho más allá de la posibilidad en Dios. Padre, que veamos al final del túnel la luz. Que podamos ver la esperanza, no importando las circunstancias que estamos padeciendo. Yo oro que tú fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos. Yo oro que la fe sea fortalecida. Fortalece la fe, Señor. Fortalece la fe, Padre. Levanta la fe. Levanta ese ánimo. Levanta, Padre, esa visión. Levanta, Padre. Y destruye en nosotros la incredulidad, la falsedad, la baja autoestima, el desánimo, Señor. Y levanta hombres y mujeres, matrimonios de visión, de esmero, de esfuerzo. Como dice tu palabra, esfuérzate y sé valiente. No te desmayes porque yo estoy contigo. Yo oro, Padre, para que la fe nunca falte. Y que tú aumentes la fe de mis hermanos y que ellos conquisten, Padre. Que de aquí salga un espíritu conquistador para conquistar cosas que tú nos has prometido. Negocios grandes, empresas grandes. Cosas, Padre, que quizás no vemos la posibilidad de hacer, pero tú eres capaz de hacerlo. Que compremos terrenos grandes. Que seamos grandes y no escasos en la visión que tú nos has dado. Que nos preparemos para multitudes, porque vienen multitudes del norte, del sur y del oeste. Padres, yo te pido que tú levantes la fe de mis hermanos ahora. Levanta esa fe en ese joven.
Levanta esa fe en esa mujer. Levanta esa fe en ese hombre. Levanta esa fe en ese matrimonio. Fortalécelo, fortalécelo ahora. Fortalécelo ahora. Dale esa fe aguerrida, dale esa fe, Padre, que nos impulsa a creer por las cosas grandes. Rompe, 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 destruye toda incredulidad. Destruye toda falta de fe. Destruye, Padre, todo lo que nos impida creer por las cosas que tú nos has prometido. Y dándonos la capacidad en ti para creer, Padre. Para creer, para creer, para creer. Y ver la posibilidad en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tú nos fortaleces en la fe. Porque tú fortaleces nuestra fe ahora. Porque mañana será mejor que hoy. Porque Dios convertirá en lloro en alegría y el llanto en gozo. Porque Dios cambia esa tristeza y ese desánimo en la promesa que Él te ha prometido. Dios cambia tu corazón en esta noche para que puedas ver la posibilidad en Él. Él no ha dejado de hacer milagros. Él no ha dejado de sanar, de prosperar, de levantar. Él no ha dejado de ser Dios. Nosotros hemos dejado de confiar en ese Dios. Padre, que podamos confiar nuevamente en ti. Que tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Por eso te buscamos, te buscamos, te buscamos. Te buscamos en esta noche, Señor, sabiendo que de ti vendrá toda recompensa. Sabiendo que tu palabra nos alienta y nos impulsa, Señor. Impúlsanos en esta noche a salir de ese hueco, a salir de ese lodo cenagoso, a salir de ese circunstancial y comenzar a ver todas las posibilidades en ti. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús?